Ahora sí, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Y algo importante recalcar acá es hablar de qué es una neurona preganglionar, postganglionar, y eso vamos a ver, y lo vimos un poco ayer. Algo interesante es que igual hoy día vamos a hablar de cuerpos, ganglios, vamos a hablar de amilínico, milínico, fibras tipo A, fibra tipo B, tipo C y efectores viscerales. Ahora, lo primero que recalcar acá es lo siguiente, ¿va? Decir, para que esté en onda. Recuerden ayer que vimos que hay dos tipos de sistemas, el somático autónomo. El somático es únicamente que se encarga de inervar músculo esquelético. En cambio, el autónomo inerva vísceras, como ejemplo músculos lisos, músculo cardíaco, diferentes glándulas del cuerpo, ¿verdad? Autónomo. Recuerden además que es de carácter involuntario. En cambio, el somático es voluntario. Ahora hay otro más acá. El autónomo, a su vez, el autónomo se divide en dos ramas, simpático y parasimpático. Recuerden que el simpático tiene un efecto de lucha y huida. En cambio, el parasimpático tiene un efecto de lo contrario, reposo y digestión. Incluso ya vimos esto en todo el curso, ¿verdad? Recuerden que hay una tercera ramita del sistema nervioso autónomo, llamado sistema nervioso entérico, que es el cerebro intestinal, que igual ya lo vimos en la parte de tubo digestivo, aparato digestivo. Ahora, enteramente en este tema 15 voy a centrarme hablando de simpático parasimpático, porque van a ver que estas fibras nerviosas autónomas son muy diferentes comparando las somáticas en el sentido de que hay dos, de hecho, miren, tanto hay dos tipos de neuronas en lo que es el sistema autónomo. Hay la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Una neurona preganglionar, miren, dice preganglionar, va a tener su cuerpo celular en el sistema nervioso central. Ahí está, o sea, en la médula o en el encéfalo. Ahora, esta neurona preganglionar hace sinapsis en un ganglio. Recuerden que un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Esta neurona preganglionar hace sinapsis con un cuerpo celular de una neurona postganglionar en este ganglio. Ahora, esta neurona postganglionar, miren, tiene una acción de tipo amielínico y que va a dirigirse hacia dónde? Hacia un efector, o sea, hacia un órgano final. Ahora, vamos a comparar esto, justo esto de preganglionar y postganglionar, con lo siguiente, con lo que va a ser una neurona motora somática. Miren cómo una neurona motora somática se va a originar en el asta gris anterior. Esta asta gris anterior sale por la raíz anterior del nervio espinal, entra al ramo anterior del nervio y miren, únicamente la neurona motora somática va directamente al músculo esquelético y libera su neurotransmisor. En cambio, si vemos acá de otra manera, en el sistema nervioso autónomo es todo lo que está aquí abajo, el autónomo. Miren cómo el autónomo en todo caso no tiene una única neurona que va directamente al efector, tiene dos. La primera es la preganglionar, que va hasta antes del ganglio autonómico, y luego viene la postganglionar, después del ganglio, ¿verdad? Así que miren, igual acá, en todo caso, algo que deben recordar y es muy importante. Recuerden que una neurona motora autónoma tiene sus núcleos en el asta gris lateral, lateralmente, en cambio la somática en el asta gris anterior. Y esto lo vimos muy bien en la parte de médula espinal. Ahora bien, la neurona motora autónoma se va a originar en el asta gris lateral, sale por la raíz anterior, ingresa al nervio espinal y hace sinapsis con la neurona postganglionar en un ganglio autónomo, donde miren cómo se libera acá acetilcolina y todo lo demás. Luego la neurona simpática postganglionar, pues ¿qué va a hacer? Pues va hacia lo que va a ser el músculo liso, músculo cardíaco, glándulas y libera lo que va a ser su neurotransmisor, que en todo caso acá sería la noradrenalina. En cambio, miren, igual hay otras neuronas preganglionares que en lugar de hacer sinapsis con una postganglionar en un ganglio, van a las células enterocromófinas de la médula suprarrenal, donde al final van a liberar acetilcolina y van a hacer que estas células enterocromófines o cromófines simplemente liberen la noradrenalina. Y esto vamos a verlo más adelante. De hecho, esto es como un resumen de todo lo que vamos a ver hoy día. Y pues nada más, bien, tengan mucho cuidado con esta parte, sepan bien algo más interesante. Miren que la neurona motora somática únicamente va a liberar acetilcolina, a lo que va a ser el músculo esquelético. En cambio, una neurona motora autónoma puede liberar dos neurotransmisores, tanto acetilcolina como lo que va a ser la noradrenalina. Los dos, bien, eso igual tenganlo muy en cuenta, por favor. Ahora bien, ya que di un pantallazo breve, vamos a comenzar ahora sí con anatomía de las vías motoras autónomas, con lo que es el punto 15.2 en su libro, si me equivoco. Ahora bien, miren, primero, como te comenté, eh, lo que va a ser la vía motora autónoma está conformada por dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Ambos recuerden que son neuronas motoras, preganglionar y postganglionar. Ahora,
Los cuerpos o el cuerpo celular de la neurona preganglionar se va a encontrar en la médula espinal o en el encéfalo, o sea, podría ser en el tronco encefálico. Por ende, ahí está su cuerpito. Ven, aquí está su cuerpito en la médula. Ahora miren su axón. Su axón emerge desde el sistema nervioso central y puede salir a través de un nervio craneal o quizá a través de un nervio espinal. Lo importante es que esta neurona preganglionar tiene fibras mielínicas tipo B. Recuerden que tenemos tres tipos de fibras. A, B, C. La A rápidamente, la B moderada velocidad, en cambio la C era muy lenta. Ahora vamos a ver por qué. Ahora sí que recuerden. Miren, la neurona preganglionar que emerge desde lo que es la médula, sale a través de los nervios craneales o nervios espinales y es un tipo de fibra mielínica tipo B. Ahora, esta fibra se extiende hasta el ganglio autónomo. Miren cómo en el ganglio autónomo está esperando el cuerpo celular de una segunda neurona motora. Se llama la neurona postganglionar. Ahora, esta neurona postganglionar tiene su axoncito. Ahora, su axón, miren, tiene fibras amielínicas tipo C. Así que miren, esto es interesante porque en la imagen que tuvimos más adelante hay dos fibras. La preganglionar es mielínica tipo B, mielínica, transmite rápidamente. En cambio, la postganglionar es amielínica tipo C. Y esa parte igual tienen que dar o tienen que tenerlo muy, muy en cuenta, por favor. Ahora sí, ahora como vean, como sabemos bien, esta neurona postganglionar termina en un efector visceral, puede ser músculo cardíaco, músculo liso o cualquier tipo de glándulas. Así que miren, acá en esta vía motor autónoma hay dos neuronas motoras autónomas y una sinapsis. La neurona preganglionar hace sinapsis con la neurona postganglionar. Y pues nada más. Ahora bien, veamos lo siguiente, las neuronas preganglionares. Y miren, aunque la imagen te puede parecer un poco como, wow, ¿qué es todo esto? La verdad no es tan difícil como se ve. Van a ver por qué. Vamos a hablar de las neuronas ya sea en la división simpática o división parasimpática, porque no es lo mismo. Van a ver por qué. Primero, la división simpática. Las neuronas preganglionares de esta división simpática se van a originar en el asta gris lateral. Bien, otra vez, recuerden que las neuronas motoras autónomas se van a originar hasta gris lateral. Ahora, tú debes preguntarte acá o debes saber bien en qué segmento se origina esta división simpática. Bien, la división simpática o las neuronas preganglionares de la división simpática se van a originar en el asta gris lateral desde T1 a T12. T1 a T12, bien, todo lo que son los segmentos torácicos y L1, L2, o sea, L1 el primer segmento lumbar y el segundo segmento lumbar, o sea, ahí se va a originar todo lo que es la división simpática, todos los segmentos torácicos y también el primer y segundo segmento lumbar. Ahora, por esa razón, a esta división simpática se le conoce como división toracolumbar. ¿Por qué? Porque sus neuronas preganglionares se van a originar en todos los segmentos torácicos y en el primer y segundo segmento lumbar. Bien, básicamente esta es la división toracolumbar y sus acciones se llaman neuronas, no sé, efectores toracolumbares, básicamente. Ahora bien, vamos a ver el siguiente. Ahora miren qué diferencia hay acá. Simpático, toracolumbar. En cambio, en las neuronas preganglionares de la que es la división parasimpática se ubican a nivel del cráneo y a nivel del sacro. A ver, a nivel del cráneo están justo a nivel del tronco encefálico. De hecho, hay cuatro nervios craneales que van a formar esta división parasimpática. El tercer par craneal, el séptimo, el noveno y el décimo par craneal forman la división craneal. Pero no solo eso ahí, no acaba todo ahí. Miren, en el sacro igual hay tres segmentos, S2, S3 y S4. Ahora, en conjunto, los cuatro nervios craneales y los tres nervios sacros forman lo que va a ser la división cráneo-sacra. División cráneo-sacra. Recuerden bien esa parte. En la parasimpática es división cráneo-sacra. En cambio, la división simpática es división toracolumbar. Bien, esta parte tenganlo muy muy en cuenta, por favor, para lo siguiente que se va a venir a continuación. Ahora bien, hablemos de lo siguiente, los ganglios autónomos. Como ustedes bien saben, un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Ganglios en el sistema nervioso periférico. Ahora bien, estos ganglios pueden dividirse en dos tipos, ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. Bien, ganglios simpáticos, parasimpáticos. Lo que están viendo en la imagen en este momento es un ganglio simpático. Bien, ¿por qué es simpático? Porque es toracolumbar, es simpático. Bien, el siguiente que vamos a ver va a ser el parasimpático. Ahora vamos a dividirlo de esta manera. Ahora bien, miren, recuerden otra vez nuevamente, repito por tercera vez creo.
las neuronas preganglionares de los ganglios simpáticos se van a originar en lo que van a ser todos los segmentos torácicos y L1 y L2. Ahora bien, hay dos tipos de ganglios simpáticos. Mira, aquí está la neurona perganglionar. Va a ir a dos tipos de ganglios simpáticos. Hay ganglios simpáticos del tronco simpático, o llamadas igual paravertebrales, o hay otros llamados ganglios prevertebrales. Muy bien, ahí hay que analizar un poquito. Miren, la imagen es clara hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra para es como que al lado, ¿verdad? Miren como aquí está la médula espinal al centro, en la línea media, y al ladito, al lado, justo al lado, se encuentra los ganglios del tronco simpático, a un ladito, o llamados paravertebrales. En cambio, los prevertebrales, se llama pre porque se encuentran en delante de la columna vertebral. De hecho, estos ganglios prevertebrales se encuentran justo rodeando, se encuentran adyacentes a lo que van a ser grandes vasos. Por ejemplo, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. Así que bien, así que recuerden, un ganglio del tronco simpático o paravertebral se encuentra a un lado de la columna. De hecho, se extiende desde la base craneana hasta el coxis. Es bien grande, desde la base hasta el coxis. Bien, ahora miren, algo aquí muy interesante. Los axones o las neuronas postganglionares que van a venir de estos ganglios paravertebrales o ganglios del tronco simpático van a inervar las vísceras o van a inervar justo vísceras como tal por encima del diafragma. Vamos a ver, por ejemplo, miren, acá tengo un ejemplo. Acá tengo al ganglio cervical superior, al ganglio cervical medio, al ganglio cervical inferior. Miren que son ganglios paravertebrales, están a un costadito, a un lado de lo que va a ser la médula en todo caso. Ahora miren cómo van a inervar vísceras que van a estar por encima de lo que va a ser el diafragma. No sé, pulmones, cabeza, cuello, corazón, en todo caso, son vísceras encima del diafragma. En cambio, miren acá lo siguiente, los ganglios prevertebrales, los que van a originarse por delante, aquí delante de lo que va a ser la médula espinal, no van a inervar vísceras por encima del diafragma, es el contrario, van a inervar vísceras que se encuentran por debajo del diafragma. Y eso es algo interesante a tomar en cuenta porque es una pregunta muy frecuente, digamos, ¿no? Recuerden, ganglios del tronco simpático paravertebrales se encuentran a un ladito e inervan vísceras por encima del diafragma, no sé, cabeza, cuello, hombros, corazón. En cambio, los ganglios simpáticos, no sé, los prevertebrales, que se localizan por delante de la columna vertebral, van a inervar lo que van a ser vísceras por lo que van a ser debajo del diafragma. Ahora, algo que tomar en cuenta. Hay 5 ganglios prevertebrales, de los hay 5 ganglios prevertebrales. Miren aquí, por ejemplo, el ganglio celíaco, que bueno, vamos a ver más adelante que este ganglio se encuentra ubicado cerca de lo que va a ser el tronco celíaco. Luego tengo igual el ganglio mesentérico superior. ¿Dónde está mi mesentérico superior? Está el ganglio mesentérico superior, que se encuentra muy cerca de lo que va a ser la arteria mesentérica superior. Ganglio mesentérico inferior, también o cerca del origen de la mesentérica inferior. Hay el ganglio aórtico renal, y también tengo el ganglio renal. Ganglio aórtico renal, ganglio renal. Y listo. Igual vamos a ver más adelante ganglios esplácnicos y toda esa parte. Así que, bien, aquí lo que más quisiera y me gustaría mucho que recuerden bien es en qué diferencia hay en la inervación tanto de los paravertebrales como de los prevertebrales. Tengan mucho cuidado con esa parte. Ah, y algo más. ¿Qué ganglios tienen los paravertebrales? Tiene 3, cervical superior, medio inferior. ¿Y qué ganglios tienen? Tocas el prevertebral, celíaco, mesentérico superior, inferior, renal y aórtico renales, que lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos lo otro, los ganglios autónomos pero parasimpáticos. Y miren, es muy diferente. Recuerden que en todo caso las neuronas preganglionares de la división parasimpática tienen origen cráneo-sacro. Se originan a nivel de lo que es el tronco encefálico y también a nivel de lo que es el sacro. Por ende, ¿qué tenemos acá? Miren, hay unos ganglios parasimpáticos, se llaman los ganglios terminales o ganglios intramurales, ¿bien? Estos ganglios como tal tienen nombres, por ejemplo, hay 4 ganglios, el ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino,
ganglio submandibular y ganglio óptico. Así que esa parte igual recuérdenla bien. Estos ganglios, por ejemplo, van a acabar en la pared de algún órgano visceral. Por ejemplo, el ganglio ciliar va a acabar en la pared de lo que es el músculo liso de lo que es el ojo. Los pterigoplatinos en glándulas submandibulares o glándulas salivales. El ganglio óptico también va a acabar a que es nivel de la glándula parótida, qué sé yo. Bien, esto vamos a verlo más adelante. Así que recuerden, los ganglios parasimpáticos son cuatro, son ganglios terminales, se llaman intramurales porque se encuentran en la pared de lo que van a ser ciertos órganos, y son cuatro: ganglio ciliar, ganglio pterigopalatino, submandibular y ganglio óptico. ¿Listo? Y nada más. Ahora veamos un poquito en esta imagencita de los ganglios que son postganglionares. Sé que la imagen no está muy bien, pero esta imagen es una tal pegada del libro y creo que es la mejor imagen para poder explicar lo que quiero hablar ahora. Miren, aquí vamos a ver dos cositas. Vean como acá, lo que está, la línea continua, es una neurona preganglionar. Siempre línea continua, pre. Lo que es una línea discontinua es post. Ahora, algo más. Este tronco que estoy señalando acá con el puntero es el tronco simpático. Bien, es el tronco simpático, los paravertebrales, el tronco paravertebral, ahí está el tronco simpático. Ahora, ¿qué quiere decir acá tu libro? Primero, las neuronas postganglionares se encuentran después del tronco simpático. O sea, lo siento. Miren, aquí está en línea continua. Vean cómo la neurona preganglionar sale por la raíz anterior, entra al nervio espinal. Y miren cómo en algún punto esta neurona preganglionar va a ingresar a lo que es el tronco simpático. Miren cómo en el tronco simpático esta neurona preganglionar, que es línea continua azul, va a hacer sinapsis con una neurona postganglionar, que es una línea discontinua. Así que miren, una neurona postganglionar hace sinapsis básicamente en el tronco, una neurona preganglionar hace sinapsis con una neurona postganglionar a nivel de lo que es el tronco simpático, o a nivel del ganglio simpático. Ahora bien, además, aparte, esta neurona preganglionar no siempre hace sinapsis en su mismo segmento, en su mismo nivel. Puede ir hacia arriba o hacia abajo. O sea, miren cómo esta neurona preganglionar va hacia arriba, hacia segmentos superiores, o hacia abajo, hacia segmentos inferiores, para establecer sinapsis con otras neuronas postganglionares en la parte superior o en la parte inferior a lo largo de todo el tronco simpático. Así que aquí tengo dos cositas. La neurona preganglionar hace sinapsis con una post, ya sea en el tronco simpático a su mismo nivel, o también esta preganglionar puede ascender y descender para hacer sinapsis con otras neuronas postganglionares en diferentes segmentos. Ahora, algo más acá. Hay algunas neuronas preganglionares que no hacen sinapsis en el tronco. O sea, se podría decir que se pasan de largo. Miren, estas neuronas que no hacen sinapsis, o esas neuronas preganglionares que no hacen sinapsis en el tronco, se pasan de largo y pueden ir a dos sitios. Primero, puede ser para que hagan sinapsis en un ganglio simpático y hacer sinapsis con esta neurona para ejercer un efecto simpático, o incluso hay otra neurona preganglionar que en lugar de hacer sinapsis en el tronco simpático, en un ganglio simpático, hacen sinapsis en lo que va a ser la médula suprarrenal directamente. Miren cómo aquí está la línea continua. Una neurona preganglionar va directamente hacia la médula suprarrenal para hacer sinapsis con una neurona postganglionar y, no sé, producir lo que van a ser noradrenalina y adrenalina. Eso es lo que ya vimos alguna vez. Así que vean como hay cuatro caminos. O hace sinapsis en el tronco, o asciende para hacer sinapsis con otros segmentos, o si no, se pasa del tronco y esa neurona preganglionar hace sinapsis con una post en un ganglio simpático, o también se pasa de todo eso y hace sinapsis en la médula. De hecho, esto mismo vamos a volver a verlo más adelante. Ahora bien, te muestro por último esta imagen porque aquí hay algo interesante. Vamos a ver aquí, primero de la parte simpática. Miren, resulta que una fibra simpática preganglionar, mira aquí está la fibra simpática preganglionar, puede hacer o tiene muchos colaterales, se puede decir. Puede hacer sinapsis con hasta 20 neuronas postganglionares. Miren, aquí está, como aquí está una neurona simpática preganglionar, y cuando esté en el tronco simpático puede hacer sinapsis con hasta 20 neuronas postganglionares. De esta manera sería como una sinapsis divergente, ¿verdad?
en la que una está haciendo sinapsis con muchas divergencias, están divergiendo. Muy bien, exacto, así que eso pueden recordarlo por favor. Ahora, en cambio, una neurona parasimpática, una neurona preganglionar parasimpática no hace sinapsis con tantos, de hecho, hace sinapsis con solamente 4 o 5 neuronas postganglionares. Ahora, algo igual a tomar en cuenta. Miren cómo hay una distancia, una diferencia de distancia entre una y otra. ¿Cómo es esto? La neurona preganglionar simpática, en el simpática es más cortita. En cambio, la neurona postganglionar es mucho más larga, es mucho más larga. Por si acaso, igual esa parte, a tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, vamos con la siguiente parte llamada plexos. Ustedes bien recuerdan que un plexo es un conjunto de redes, una red de nervios. Y eso lo vimos en la parte de plexo cervical, braquial, lumbar y sacro. Eso lo vimos hace ya 2 meses, 3 meses, si no me equivoco. Ojalá que esa parte lo recuerden bien. Ahora, miren, resulta que hay plexos autónomos tanto en el tórax, en el abdomen y la pelvis. Ahora, estos plexos, como mencioné, son redes nerviosas que pueden ser tanto simpáticas o ser tanto igual parasimpáticas. Ahora, estos plexos autónomos también pueden contener, miren, hay ganglios simpáticos, pueden lo que es, no sé, tener acciones de neuronas motoras autónomas, qué sé yo. Ahora bien, vamos a ver aquí unos 5 plexos importantes. Primero en el tórax. En el tórax, en la caja torácica, hay 2 plexos importantes. El primer plexo, el plexo cardíaco. Miren, ahí está el plexo cardíaco. Ahora este plexo cardíaco inerva lo que es básicamente el corazón. El plexo cardíaco, miren, aquí está el plexo, una red de nervios. El plexo cardíaco inerva el corazón. En cambio, otro plexo más, que se encuentra quiesitos, justo en este árbol bronquial, se llama el plexo pulmonar. El plexo pulmonar inerva el árbol bronquial, árbol bronquial. Bien, así que en el tórax tenemos en sí 2 plexos, así muy sencillo. Plexo cardíaco, que inerva el corazón, y el plexo pulmonar, que inerva el árbol bronquial. Hay 2 plexos. Ahora, vamos a bajar un poquito más a la parte de abdomen. Ahí está, vamos a ver aquí está el tórax y vamos al abdomen. En el abdomen tenemos más plexos, chicos. Hay muchos más plexos importantes. Ahora recuerden, aquí en este caso estos plexos se encuentran básicamente cercanos o incluso rodeando a arterias principales. Por ejemplo, el primer plexo que tenemos es el plexo celíaco, o llamado también el plexo solar. Es el plexo celíaco o plexo solar. Este plexo celíaco rodea lo que va a ser, miren, al tronco celíaco. Ahí está, rodea al tronco celíaco, es un gran plexo. Rodea al tronco celíaco y contiene otros 2 ganglios celíacos grandes. Se llaman los ganglios aórtico-renales. Aquí está, el plexo celíaco rodea al tronco celíaco y tiene otros 2 ganglios más, llamados ganglios aórtico-renales. Ahora, de hecho, este plexo celíaco tiene que inervar lo siguiente. Inerva lo que es el estómago, inerva el vaso, el páncreas, el hígado, vesícula biliar, riñones, médula suprarrenal, testículos y lo que son los ovarios. Bien, los ovarios, miren, tanto lo que es lo que va a inervar lo que es el plexo celíaco. En cambio, más abajito, miren, más abajito acá, un poco más abajito, hay otro plexo más, llamado el plexo mesentérico superior. Este se llama plexo mesentérico superior porque se va a encontrar cerca, se va a encontrar justo en el origen de lo que va a ser la arteria mesentérica superior, ¿no? La arteria mesentérica superior. Ahora, este plexo mesentérico superior va a inervar lo que va a ser el intestino delgado e intestino grueso. Ahí está, intestino delgado e intestino grueso. Tengo otro más, otro mucho más abajito. Se llama el plexo mesentérico inferior. Este plexo mesentérico inferior va a inervar lo que va a ser solamente el intestino grueso. Bien, intestino grueso y nada más. Ahora bien, miren aquí algo interesante. Vean cómo del plexo mesentérico inferior sus fibras o sus redes siguen en dirección caudal. Van hacia inferior. Cuando van hacia inferior, hacia más abajo, más abajo, más abajo, forman un segundo plexo. Se llama el plexo hipogástrico. Este plexo hipogástrico, si tenemos aquí una columna, se encontraría por delante de la quinta vértebra lumbar y además va a inervar lo que son las vísceras pélvicas. Por ejemplo, no sé, parte del útero, parte de los ovarios, trompa de falopio, la próstata del varón, qué sé yo. Y el plexo hipogástrico, que se encuentra bien, es una continuación caudal inferior del plexo mesentérico inferior que va a inervar lo que van a ser vísceras pélvicas. Y luego hay el último plexo, que se llama el plexo renal. El plexo renal, que contiene un ganglio renal, va a inervar lo que va a ser la arteria renal y los uréteres. Bien, la arteria renal y parte de lo que va a ser los uréteres, el plexo renal. Así que en todo caso acá ya tenemos lo que son los plexos abdominales, ¿no? Recuerden bien que anteriormente vimos solamente el plexo cardíaco, plexo pulmonar,
cardíaco para el corazón, pulmonar para lo que son el árbol bronquial. En cambio, lo que vimos ahora en el abdomen es que hay más plexos en el abdomen: celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, hipogástrico, plexo renal. Bien, tengo muy en cuenta por esta parte, por favor. Ahora bien, ya que sabemos ya un poquito esta parte, ya que hemos así avanzado, que es básicamente el simpático, parasimpático, toracolumbar, craniosacro, ya vimos qué plexos también tienen, lo que va a ser en todo caso acá en los nervios del cuerpo. Vamos a ver ahora qué vías, o sea, la estructura de la división simpática, pero las vías de la médula espinal hasta los ganglios del tronco simpático, o sea, cómo llega este axón motor autónomo, cómo llega desde la médula y llega hasta el ganglio simpático. Es lo primero. Luego vamos a ver cómo va del ganglio simpático al efector y luego vamos a ver qué tipo de receptor tenemos acá. Bien, así que aquí va a estar todo tranquilo. Ya que ojalá ya hayamos plantado bien las bases para esta parte. Bien, este tema está medianamente bonito. Ahora sí, lo primero. Vamos a hablar de cómo es la división parasimpática o la estructura de la división simpática y cómo son las vías autónomas desde lo que va a ser la médula espinal y hasta lo que va a ser el ganglio simpático. Bien, desde la médula espinal hasta lo que va a ser el ganglio simpático. Y bueno, lo primero que tengo que decir es lo que ya repetimos siempre. Recuerden que las neuronas motoras autónomas se van a originar ¿dónde? En el asta gris lateral. Asta gris lateral de la sustancia gris de la médula espinal. Ahora algo interesante. Esta división simpática se va a originar en el asta gris lateral de todos los segmentos torácicos y de los dos primeros segmentos lumbares. Lo que dijimos, como la división simpática es toracolumbar, en todos los segmentos torácicos y en los dos primeros segmentos lumbares. Ahora miren, lo siguiente, los axones preganglionares, aquí está mejor, miren, los axones preganglionares van a emerger de lo que va a ser el asta lateral de esta manera. Miren cómo emergen, pasa por la raíz anterior. Recuerden, esto es algo importante. Recuerden que el nervio espinal, cuando contacta con la médula, se divide en dos raíces. Una raíz posterior que transporta información sensitiva y una raíz anterior que transporta información motora. Como esta neurona es una neurona motora autónoma, cuando sale de lo que va a ser la médula espinal, lo hace por la raíz anterior del nervio espinal. Luego de salir por el foramen intervertebral, sale por la raíz anterior, sale en todo caso de la médula espinal. ¿Qué va a pasar? Estos axones simpáticos preganglionares pues ingresan a la raíz anterior, o sea, ingresan al ramo anterior del nervio espinal. Ahora bien, para que esta neurona autónoma pase al tronco simpático, porque no es así nada más, hay una estructura que comunica en lo que es el ramo anterior del nervio espinal con el tronco simpático. Esa estructura que comunica esta neurona autónoma que está en lo que va a ser el nervio con el tronco simpático se llama ramo comunicante blanco. Es el ramo comunicante blanco. Entonces, básicamente, el ramo comunicante blanco es como un camino, es como un puente, una intersección, se podría decir, ¿no? Es como un puente que conecta el ramo anterior del nervio espinal con el tronco simpático, en el ramo comunicante blanco. Así que en resumen, la neurona motora autónoma sale de la médula, pasa por la raíz anterior, entra al nervio espinal, justo al ramo anterior del nervio espinal, y para que esta neurona motora autónoma ingrese a lo que es el tronco simpático, tiene que atravesar primero por un ramo comunicante blanco. Este ramo comunicante blanco tiene axones de tipo mielínicos. De hecho, hay ramos comunicantes blancos en todos los segmentos. Miren, solo los nervios torácicos y los dos primeros o tres nervios lumbares tienen ramos comunicantes blancos. Y ahora, esta parte quiero que recuerdes bien. ¿Por qué? Porque así como tengo un ramo comunicante blanco, también tengo un ramo comunicante gris, que lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante vamos a ver esa parte. De hecho, hoy día vamos a verlo, pero un poco más adelante. Así que recuerden, para que una neurona autónoma pase de lo que es el nervio espinal al tronco, hay un ramo comunicante blanco que se encuentra en todos los segmentos torácicos y en el primer, segundo y tercer segmento lumbar. ¿Listo? Esta parte, por favor, recuérdenla muy bien. Ahora bien, vamos a ver cómo se organizan los ganglios simpáticos del tronco simpático. O los ganglios del tronco simpático, perdón por la redundancia. Recuerden que los ganglios del tronco simpático son paravertebrales, están a un costadito de la médula espinal, paravertebrales. Ahora miren, estos ganglios son los siguientes. Hay tres ganglios cervicales. Entre estos tres ganglios cervicales tengo el ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior.
Luego tengo 11 a 12 nervios torácicos. Luego tengo unos 4 a 5 ganglios lumbares. Luego tengo 4 o 5 sacros y por último tengo uno coxillo. Algo muy interesante. Miren cómo acá los ganglios coxigios, el coxigio se va a unir. O sea, el coxigio del lado derecho se une con el lado izquierdo en la línea media de la médula espinal. Ambos se unen básicamente, ¿no? Nada más. Ahora bien, miren, algo aquí interesante, que los ganglios del tronco simpático se extienden en todo caso desde el cuello, extienden parte de lo que es el tórax, parte de lo que es lumbar, parte de lo que es la región sacra, el abdomen, ¿no? Hasta el coxis. Así que mucho cuidado con esta parte, bien, mucho cuidado. Ahora bien, vamos aquí a ver lo siguiente. Vamos a hacer la primera porción, porque aquí es por porciones. Todo el tronco simpático tiene en sí cuatro porciones: la porción cervical, la porción torácica, lumbar, la porción sacra. Cada porción va a inervar una diferente parte de tu cuerpo. Por ejemplo, la primera porción, la porción cervical. Ahí está. La porción cervical, como su nombre indica, está en el cuello, ¿no? Ahora, la porción cervical del tronco simpático inerva lo que es el cuello e inerva la cabeza. De hecho, esta porción cervical tiene tres ganglios, se subdivide en tres ganglios: el ganglio cervical superior, grande, miren qué grande, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. Son subdivisiones de la porción cervical del tronco simpático. Ahora vamos a mencionar qué tipo de o qué estructuras inervan cada ganglio. Por ejemplo, primero, el ganglio cervical superior tiene que inervar lo que es la cabeza y el corazón. Y miren cómo aquí está, el ganglio cervical superior va a inervar lo que es la cabeza y lo que va a ser el corazoncito. Ahora bien, veamos, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Uy, perdón. El ganglio cervical superior tiene que inervar lo que va a ser, por ejemplo, el ojo, lo que son los músculos lisos del ojo, la musculatura lisa del ojo. También aparte inerva glándulas sudoríparas, inerva la glándula pineal, en lo que va a ser en todo caso el, el diencéfalo, ¿verdad? Luego también va a inervar lo que va a ser, por ejemplo, los vasos sanguíneos de la cara, inerva la glándula lagrimal, que produce obviamente lágrimas, inerva igual las glándulas salivales, como ser la glándula parótida, la glándula salival sublingual, la glándula submandibular. También va a inervar lo que es el corazón, y aquí está el corazón. Así que, bueno, son estructuras que inervan lo que va a ser en todo caso acá el ganglio cervical superior. Bueno, músculo liso del ojo, glándula pineal, vasos sanguíneos de la carita, mucosa nasal, glándulas sudoríparas, glándula lagrimal, glándulas salivales como la parótida, sublingual y submandibular. Esas estructuras reciben inervación de lo que va a ser el ganglio cervical superior. Ahora, también recuerden que tenemos otro ganglio más, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. En sí, esos ganglios van a inervar lo que va a ser en todo caso el parte del corazón también, inervan lo que son los vasos sanguíneos del cuello y igual los vasos sanguíneos de lo que va a ser el hombro, la extremidad superior. Eso tengan en cuenta, por favor. Así que ven como en todo caso acá, el ganglio cervical superior es el que va a inervar la cabeza. En todo caso la cabeza. Inerva lo que va a ser, no sé, el ojo, parte de lo que va a ser las glándulas sudoríparas, lagrimales, qué sé yo. En cambio, el ganglio cervical medio e inferior, como está más abajito, van a inervar solamente vasos sanguíneos del cuello, vasos sanguíneos de lo que es la extremidad superior y el parte del corazoncito. Viene la porción cervical. Recuerden, esa parte es la porción cervical de lo que es el tronco simpático. Mucho cuidado. Estamos, en otras palabras, viendo justo esta parte. Solo vimos justo esta parte de acá, esta pequeña parte de acá. Ganglio cervical medio, inferior. Y miren cómo aquí igual se ve bien. Por eso la imagen de tu libro me gusta mucho, aunque igual siempre hay que buscar otras imágenes más. Miren cómo acá el ganglio cervical medio va a dar neuronas postganglionares para inervar lo que es el ojo, glándula pineal, parótida, sublingual, submandibular, e incluso el corazón. Miren, corazón, y tienen ganglio cervical medio, el corazón, parte de lo que son los vasos sanguíneos del miembro superior, del cuellito. Muy bien, ya vimos la porción cervical. Ahora me toca ver la otra porción, la porción torácica. Vamos a ver, ahí está. Y aquí, qué hermosa imagen se ve acá. Van a ver por qué. Primero, la porción
torácica, aquí está la porción torácica del tronco simpático, se va a originar justo por delante del cuello de la costilla. Aquí tengo la costillita, aquí está la costillita, aquí está toda la vértebra, y por delante del cuello de la costilla se va a originar lo que va a ser en todo caso en la porción torácica del tronco simpático. Ahora tú dirás, ¿qué inerva esta porción torácica del tronco simpático? Pues básicamente va a inervar lo que va a ser el corazón, inerva igual los pulmones y también va a inervar la piel. La piel, las glándulas sudoríparas de la piel, vasos sanguíneos y los músculos erectores del pelo, o sea, decir, del folículo piloso. Esto igual va a inervar lo que va a ser la porción torácica del tronco simpático. Así que igual mucho cuidado con esta parte, por favor. Lo que hace el corazón, pulmón y glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos y músculos erectores del pelo. Vamos a confirmar acá. Aquí está, miren. Miren cómo queda la porción torácica. Aquí está la porción torácica. Van a haber neuronas postganglionares que van a ir al corazón. Bien, van al corazón, van a lo que va a ser el pulmón, bien. Igual van a ir a vasos sanguíneos de la piel, músculos erectores del pelo. Muy bien, la porción torácica. Y bueno, de las otras porciones, de hecho el libro ya no te dice, o sea, el libro solo te menciona cuáles son las otras dos porciones. Ahora tengo la siguiente porción, que va a ser en todo caso de L1 L5, la porción lumbar. La porción lumbar del tronco simpático, que está en todo caso por fuera de lo que va a ser los cuerpos vertebrales de los vértebras lumbares y nada más. Y la última porción, la porción sacra del tronco simpático, que miren que se encuentra sobre el libro medial, nada más mediales a lo que son los forámenes sacros, bien, nada más, sobre la cara medial del foramen sacro anterior. Listo, así que miren, ya vimos básicamente cómo es la vía. O sea, en esta imagen, o lo que tratamos de mostrar acá, es qué inerva cada región del ganglio del tronco simpático. Ahora hay que ver lo siguiente, las vías desde los ganglios del tronco simpático hacia los efectores viscerales. Ahora bien, los axones abandonan el tronco simpático por cuatro maneras. Lo que vimos anteriormente era cómo llegaba la neurona pregangliar al tronco simpático y qué inervaba el tronco simpático. Es lo que vimos ahora, hace un momento. Cómo llegaba la pre al tronco y qué pasaba ahí y qué inervaba. Ahora vamos a ver del tronco hacia los efectos viscerales. De hecho, hay cuatro maneras posibles de que los axones abandonen el tronco simpático. De hecho, hay cuatro nervios. Hay cuatro nervios. Hay nervios espinales, nervios periarteriales cefálicos, nervios simpáticos y también tenemos los nervios esplácnicos. Ahora bien, esto igual es muy interesante por lo siguiente. Vamos a empezar hablando del primer nervio, de la primera forma en la cual lo que son las neuronas abandonan el tronco simpático hacia los vectores. El primero sería el típico nervio espinal. Ahora bien, espero que aquí recuerdes bien lo que te comenté hace un momento de los ramos comunicantes blancos. Y te dije que vamos a ver igual ramos comunicantes grises. Y eso lo vamos a ver ahora. Miren, primero, en todo caso acá, lo mismo, el libro es muy redundante en esa parte. Te vuelve a decir, recuerda que en todo caso, desde el asta lateral salen neuronas preganglionares, raíz anterior, nervio espinal. Del nervio espinal se comunican con lo que va a ser el tronco simpático por un ramo comunicante blanco. Ahora bien, esta neurona preganglionar en lo que va a ser el tronco simpático va a hacer sinapsis con una neurona postganglionar. Ahora, para que esta neurona postganglionar salga y ingrese al nervio espinal, lo hace por un segundo ramito. Este ramito que comunica lo que va a ser a la neurona postganglionar del tronco simpático con el nervio se llama ramo comunicante gris. Este, chicos, es el ramo comunicante gris que básicamente conecta el nervio espinal con lo que va a ser el tronco simpático. Así que nada más. Ahora, algo interesante. Los ramos comunicantes grises superan en número a los blancos. Recuerden que los blancos únicamente se encontraban desde los 12 segmentos torácicos, 3 lumbares, pero en cambio los ramos comunicantes grises se encuentran en todo lo que es el cuerpo, en los 31 pares de nervios espinales. Ahí se encuentran los ramos comunicantes grises. Esa parte igual tenganlo muy en cuenta, por favor. Aquí lo que más me gustaría que recuerden es quién comunica, ¿no? Quién conecta. Quién conecta el tronco simpático en su neurona postgranular con el nervio. Nuevamente, te repito, es el ramo comunicante gris. Y pues, nada más. Y algo más. Tienen que recordar bien, por favor, lo que es que hay 31 ramos comunicantes grises, 31 pares de nervios en todo caso, ¿no? En cambio, en lo que era el blanco, solo en diferentes segmentos torácicos, bueno, en todo el tórax, solamente en L1, L2 y L3. Ahora, por último, como ustedes bien saben,
como es un ramo anterior, como es un ramo anterior al que está viniendo la neurona postgangliar, tiene que inervar lo que son la piel, los músculos de los miembros superiores, no sé, miembros inferiores, el tronco, la piel, cualquier tipo de lugar, ¿no? Glándulas sudoríparas, músculos lisos, folículos pilosos, qué sé yo. Bien, todo esto va a inervar. Ahora bien, vamos a lo siguiente, que esto me parece una muy buena imagen que igual se encuentra en su libro. Vamos a ver los nervios periarteriales cefálicos, la segunda manera en la cual una neurona postgranar abandona lo que va a ser en todo caso acá, en el tronco simpático. Ahora bien, estoy seguro que te acuerdas de esta parte. A un comienzo de lo que es la clase te dije, una neurona postgranar puede ir, o sea, puede hacer sinapsis con el tronco simpático en su mismo segmento, o también esa neurona puede ascender arriba, abajo, qué sé yo, puede ir por todo lado a hacer sinapsis con otras neuronas postneuronales en segmentos superiores. Ahora, aquí viene justo esta parte. Tenemos acá que hay nervios periarteriales cefálicos. Ahora mismo, cuando esta neurona preganglionar, miren como aquí está les dije línea continua pre, esta neurona preganglionar asciende mucho, asciende mucho. Y cuando llega a segmentos cefálicos superiores o a segmentos, sí, asciende hasta troncos simpáticos en la parte superior, hace sinapsis con una neurona postganglionar. Ahora, esta neurona postganglionar tiene que abandonar el tronco cefálico o el tronco simpático. Abandona el tronco simpático a través de un nervio. Se llama el nervio periarterial cefálico. Bien, así que nuevamente, recuerden que una neurona preganglionar puede ascender tranquilamente en el tronco simpático superior, va a hacer sinapsis con una neurona postganglionar, se llama, perdón, y va a salir, va a abandonar lo que es el tronco simpático por un nervio, el nervio periarterial cefálico. Ahora, ¿por qué se llamará periarterial? Porque recuerden que la palabra peri, que es alrededor, se llama nervio periarterial cefálico porque en todo caso este nervio va a dar vueltitas, va a rodear a las arterias. Comúnmente rodea a qué arteria, a la arteria carótida. Bien, así que miren, el nervio periarterial cefálico rodea una arteria, periarterial, rodea la arteria carótida. Y desde acá, desde justo cuando rodea, inerva lo que va a hacer o produce efectos viscerales en los ojos, glándula lagrimal, salival, glándula pineal, mucosa nasal, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos y músculos erectores de los pelos de la piel de la carita. Así que nada más, eso es lo que hace un nervio periarterial cefálico. Bien, tengan mucho cuidado con esta parte, por favor. Ahora bien, vamos con el siguiente. Se llamarían en todo caso los nervios simpáticos. Nervios simpáticos. Ahora bien, recuerda que igual te mencioné esto en comienzo de la clase. Te dije, no todas las neuronas preganglionares hacen sinapsis en el tronco simpático. A algunos les vale. ¿Cómo es eso? Que algunos se pasan. Es como que ven al tronco simpático y dicen, no, mejor voy por otro lado. Y exacto, aquí vienen chicos los nervios simpáticos. Bien, así que aquí, en vez de hacer sinapsis como tal en lo que va a ser el tronco simpático, algunos lo abandonan. Simplemente lo abandonan. Y en vez de hacer sinapsis ahí, hacen sinapsis con nervios simpáticos. Ahora, un nervio simpático, ¿qué va a hacer? Ejerce efectos viscerales en, no sé, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Recuerden, miren cómo aquí está una neurona preganglionar. Miren como que en vez de que haga sinapsis con una neurona acá en el tronco simpático, se va por otro lado, por un nervio simpático y va a ejercer acción sobre el músculo liso, cardíaco y glándulas. Muy bien, ahora, miren aquí lo siguiente. Hay nervios simpáticos principalmente para dos estructuras, ¿no? Para lo que va a ser el corazón y lo que va a ser el pulmoncito. Y ahora, esta imagen, aunque sea un poco distorsionada, es muy, muy buena. Porque en esta imagen puedes ver incluso de qué parte se va a originar o de qué segmento se va a originar para que inerve o el nervio simpático inerve lo que va a ser el corazón. Por ejemplo, miren, la inervación simpática del corazón, la del corazón, está dada por lo que van a ser las neuronas preganglionares que van a originarse en lo que es el ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. Miren, otra vez, lo que van a hacer, la inervación simpática del corazón, la inervación simpática del corazón se va a originar en las neuronas preganglionares que hagan sinapsis, en todo caso, ¿con quién? Con lo que va a ser el ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. Además, también miren cómo va a venir desde T1 a T4. Desde T1
T2, T3 y T4, miren cómo van a inervar lo que va a ser el corazón. Bien, son neuronas simpáticas o nervios simpáticos que inervan el corazón, desde los ganglios cervicales superior e inferior, de T1 a T4, inervan lo que va a ser el corazoncito. Y recuerden que en todo caso van a inervar lo que es el plexo cardíaco, van a activar el plexo cardíaco para que en todo caso inerve el corazón. Este es el plexo cardíaco y lo vimos igual hace un momento. Ahora, ¿qué más? También tengo nervios simpáticos para el pulmón. Y lo que va a ser no solo el pulmón, sino igual lo que va a ser el árbol bronquial. Ahora miren, los nervios simpáticos del pulmón se van a originar en lo que va a ser T2, T3 y T4. Ahí está. Así que la inervación simpática del pulmón consiste o comprende desde lo que va a ser el segundo al cuarto segmento torácico. A partir de estos ganglios, las neuronas simpáticas postganglionares van a hacer el plexo pulmonar, y el plexo pulmonar se encarga de inervar lo que es el músculo liso de los bronquiolos pulmonares, es toda esa parte. Así que recuerden bien esa parte, por favor. Aquí lo que más me gustaría que recuerden es de qué segmento se va a originar. De qué segmento exactamente se va a originar. Bien, para el corazón, ganglio cervical superior medio, T1 a T4, para el corazón. Bien, inervan el corazón, ingresan el plexo cardíaco. En cambio, para el pulmoncito, únicamente T2, T3, T4. Bien, esa neurona postganglionar inerva lo que es el plexo pulmonar y va a inervar lo que es el músculo liso bronquial. Bien, esa parte tenganlo muy en cuenta, muy en cuenta, por favor. Ahora bien, vamos a ver un poquito de nervios esplásticos. Es lo mismo acá. La cuarta manera de que en todo caso una neurona postganglionar llegue al efector visceral es a través de los nervios esplácnicos. Bien, ahora bien, como te comenté, igual que la anterior, aquí se ve un poco mejor incluso. Miren cómo en todo caso acá, esta neurona preganglionar, en lugar de hacer sinapsis en el tronco, se pasa de largo, no le importa nada. Y se llama nervio esplácnico. Ahora hay diferentes nervios esplácnicos. Primero, el que vamos a ver acá primero es los nervios esplácnicos hacia órganos abdominopélvicos. Ahora, estos nervios esplácnicos están destinados, como dicen, a inervar órganos de la cavidad abdominopélvica. Ahora vamos a ver eso. Ahora miren, cada nervio esplácnico se va a originar en diferentes segmentos medulares. Por ejemplo, miren, los axones desde T5 y T9, de T5 y T9, van a formar lo que va a ser el nervio esplácnico mayor. Ahí está. Dice que el nervio esplácnico no entra al tronco simpático. Se va a originar en los axones de T5 y T9. Incluso, según tu libro, dice un poco de T10, ¿no? Forman parte del nervio esplácnico mayor. Ahora, este nervio esplácnico va a perforar el diafragma, ingresa por lo que va a ser el plexo celíaco, y lo que va a hacer es que va a inervar los vasos sanguíneos para el estómago, el vaso, el hígado, riñones, intestino delgado. En el nervio esplácnico mayor. ¿Dónde se origina el esplácnico mayor? T5, T9, a veces T10, va va a estar cerca de lo que es el plexo celíaco y va a inervar vasos sanguíneos, estómago, vaso, hígado, riñones e intestino delgado. En cambio, los axones preganglionares de lo que va a ser T10 y T11, de T10 a T11, van a formar lo que es el nervio esplácnico menor. ¿Listo? El nervio esplácnico menor, que también perfora lo que es el diafragma, atraviesa lo que es el plexo celíaco y básicamente va a inervar lo que va a ser vasos sanguíneos del intestino delgado y la porción proximal del colon. Nervio esplácnico menor, bien. Recuerden, atraviesa el diafragma, perfora el diafragma, pasa junto a lo que va a ser el plexo celíaco, sus ganglios aórticos renales, y luego va a inervar los vasos sanguíneos de lo que va a ser el intestino delgado y la porción proximal del colon. En cambio, únicamente T12, incluso a veces no, a veces dice, a veces no siempre está presente, pero como está presente, es de T12, las neuronas preganglionares de T12 van a formar otro nervio, llamado el nervio esplácnico inferior o nervio esplácnico IMO. Es el nervio esplácnico inferior o simplemente nervio esplácnico IMO. Muy bien. Ahora bien, este nervio esplácnico inferior o nervio esplácnico IMO como tal va a inervar lo que son las arteriolas renales y lo que van a ser los uréteres. ¿Bien? Arteriolas renales y lo que son los uréteres. Ahora, ¿qué más? También miren, tengo lo siguiente. Desde lo que va a ser los segmentos lumbares. Desde los segmentos lumbares, desde L1, L4 más específicamente, hay otro nervio. El nervio esplácnico lumbar.
Este nervio esplácnico lumbar, bien, entre L1 y L4, va a ingresar por el plexo mesentérico inferior, termina incluso en el ganglio mesentérico inferior y va a inervar lo que es la porción distal del colon y del recto. Bien, aquí sepan bien, por favor, qué parte inerva es lo importante. Sepan qué parte va a inervar. El nervio esplácnico lumbar, a través del nervio mesentérico inferior, inerva la porción distal del colon y lo que va a ser la porción distal del recto. E incluso, no sé si ustedes se acuerdan, les dije que el plexo mesentérico inferior inferiormente se extiende y llega a lo que va a ser la parte anterior del sacro y forma otro plexo, el plexo hipogástrico, ¿verdad? Ahora, los axones postganglionares del plexo hipogástrico van a inervar vasos sanguíneos de la porción distal del colon, recto, vejiga y órganos genitales. Esa parte igual, recuerden bien. Eso es básicamente como algo un poquito más completo de lo que vimos al comienzo. Al comienzo era solamente ver, aquí está el tronco celíaco, aquí está lo que es el plexo celíaco, plexo no sé qué. Ahora es un poquito más saber, aparte de ver dónde se encuentra, dónde está, hay que saber qué inerva, qué estructura va a inervar más específicamente en esta imagen. Ahora bien, lo siguiente. Nervios esplásnicos hacia la médula suprarrenal. Ahora bien, esto es lo mismo que el anterior. Igual, esta misma neurona motora autónoma no quiere saber nada del tronco simpático, se pasa, pero en lugar de hacer sinapsis en el tronco simpático, o en un ganglio simpático, o en cualquier otro lado, este nervio esplástico de la médula suprarrenal, como su nombre indica, hace sinapsis en lo que va a ser la médula suprarrenal de la glándula suprarrenal. De hecho, hace sinapsis con unas células llamadas las células cromáfines, las células cromáfines. Ahora, aquí hay algo interesante que quiero que recuerden bien. Recuerden que la médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado. Esta, tanto lo que va a ser en todo caso acá, se podría decir que la célula enterocromáfin o la médula suprarrenal, como los ganglios simpáticos profundos, derivan del mismo tejido de la cresta neural, o sea, la médula, y los ganglios simpáticos profundos derivan del mismo tejido de la cresta neural. Por eso, en todo caso, la médula es un ganglio simpático modificado. Ahora bien, estas son neuronas, solo que pasa algo. Estas células llamadas células cromáfines, o como ustedes las conocen como enterocromáfines, no tienen axón, no tienen axón, carecen de lo que va a ser en todo caso axón y carecen de dendritas. Únicamente, básicamente, estaría aquí su cuerpo. Ahora, en lugar de liberar neurotransmisores en una sinapsis química o eléctrica, qué sé yo, en lugar de hacer eso, recuerden que estas células enterocromáfines liberan tres hormonas, las famosas catecolaminas, ¿verdad? Que tiene que ser la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Así que, en otras palabras, chicos, recuerden bien esta parte. Los nervios esplásticos de la médula suprarrenal atraviesan el tronco simpático, atraviesan los nervios simpáticos, no les importa nada y luego se proyectan hasta dónde? Hasta lo que va a ser las células enterocromáfinas. Las células enterocromáfinas. Luego, recuerden que la médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado. Como es modificado, recuerden que tiene células o esas células enterocromáfinas no tienen dendritas, no tienen lo que va a ser en todo caso axón. Lo que se encargan de hacer es básicamente eh, vertir hormonas a la sangre, se puede decir, ¿no? Dar hormonas a la sangre. Hay tres hormonas, las famosas catecolaminas, ¿verdad? Que sería en todo caso un 80% de la adrenalina, un 20% de la nora y cantidad variable de la dopamina. Y si estaremos en clase presencial, recuerden que les había preguntado qué acción tienen estas hormonas. Recuerden que estas hormonas son vasoactivas, se podría decir en todo caso, ¿no? Que van a promover lo que va a ser la contracción de lo que es el vaso sanguíneo, va a promover incluso lo que va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca. Son hormonas que van a aumentar lo que es o acelerar el corazoncito. Intensifican respuestas cardíacas, básicamente. Y también a nivel de los vasos sanguíneos. Bien, son nervios esplásticos de la médula. Ahora bien, vamos a hacer un poco de clínica. Y esta clínica me parece a mí muy interesante. Se llama el síndrome de Horner, o igual lo van a ver en tercer año de medicina como el síndrome de Claude Bernard Horner. Ahora bien, lo que quiero que vean aquí primero, antes de ver la teoría, la imagen del pacientito. Miren, primero el paciente, lo que yo veo acá es que comparemos el lado derecho y el lado izquierdo. Primero, su párpado está caído. ¿Bien? Cuando el párpado está caído, se llama tosis. Tosis. Tosis es la caída del párpado. Lo segundo, miren cómo acá, vean la pupila. Si son capaces de ver la pupila, vean cómo la pupila derecha es más grande. Es mucho más grande. En cambio, la pupila izquierda es más pequeñita. Bien, hay una miosis en el lado afectado de la cara.
Este síndrome se llama síndrome de Claude-Bernard-Horner. Ahora, ¿por qué? En este caso, en este síndrome se pierde la inervación simpática de un lado de la cara. Puede ser a causa de algo hereditario, puede ser a causa de un traumatismo, una lesión o cualquier trastorno que afecta al flujo simpático eferente desde el ganglio cervical superior. O sea, básicamente esto, el síndrome de Horner, es por culpa del ganglio cervical superior, que no hay un flujo eferente simpático ni nada de esas cosas. Ahora, los síntomas y signos aparecen del lado afectado. O sea, si mi ganglio cervical superior izquierdo se va a lesionar, se afecta, pues me da síntomas en el lado izquierdo de mi cara, no en el lado derecho. Cuidado con esa parte, es muy importante porque recuerden que hay otras enfermedades que causan en el lado contralateral, que eso algún día lo vamos a ver. Pero en este caso, el síndrome de Claude-Bernard-Horner causa signos y síntomas en el lado afectado de la cara, en el lado afectado. Ahora, la triada de este síndrome son tres cositas, por eso es triada, ¿no? La caída del párpado superior, llamado tosis. Luego, la pupila contraída, miosis. Viene pupila contraída, miosis. Y lo siguiente, lo que va a ser la anidrosis. La anidrosis es la ausencia de sudoración. No es como que no produce ningún tipo de sudor líquido, nada. Ausencia de sudoración, anidrosis. Y esto, por favor, recuérdenlo muy bien. Es el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Afectado, ganglio cervical superior, tiene una triada, es la tosis, anidrosis, miosis del lado afectado de la carita. Y listo. Ya vimos básicamente la división simpática. Ahora vamos a hacer un poco de la división parasimpática. Miren, y esto es igual interesante porque ojalá esta parte recuerden bien la primera parte que vimos, que cuando hablamos de la división parasimpática hay una división craniosacra. Craniosacra. ¿Por qué? Porque se recuerden que se origina en los nervios craneales, más específicamente en el 3, 7, 9 y 10, y también tiene una parte del sacro en los segmentos S2, S3 y S4. Eso forman lo que era la diferencia, no sé, cráneo-sacra, división cráneo-sacra. Ahora, ¿qué más? Miren, vamos a hablar de hecho de cada uno. Porque así como tengo una diferencia, así como es una división cráneo-sacra, tengo dos diferencias. La diferencia parasimpática craneal, que involucra 3, 7, 9, 10, y tengo la diferencia parasimpática sacra, a través de nervios esplénicos pélvicos entre S2, S3 y S4. Bien, hablemos acá. Y esta imagen me gustó mucho para poder enseñarte esta parte. Miren, recuerden que en este caso acá, lo que es la división craneal o la diferencia parasimpática craneal tiene cuatro ganglios. Tiene cuatro ganglios. Ganglio ciliar, ganglio pterigoplatino, ganglio óptico y ganglio submandibular. Tiene cuatro ganglios. Bien, se ve bien acá. Ahora bien, vamos a ver acá igual en esta imagen. Miren, aquí está lo mismo. Aquí está la división parasimpática craneal, ganglio ciliar, ganglio pterigopalatino, ganglio submandibular y ganglio óptico. Aquí está. Ahora escúchenme esta parte. Miren cómo cada nervio craneal, ya sea el 3, 7, 9 o 10, están relacionados con esos ganglios. Por ejemplo, el tercer par craneal, va a mandar axones al ganglio ciliar. Ahora, estos axones del ganglio ciliar, miren, aquí está el ganglio ciliar. El ganglio ciliar se va a encontrar por fuera del nervio óptico. Fuera del nervio óptico, en la pared posterior de la órbita. Ahora, este ganglio ciliar recibe axones que provienen del tercer par craneal. ¿Para qué? Para inervar lo que son los músculos lisos del ojo. Recuerden que tenemos el músculo circular del iris, el músculo radial del iris, que se llama, tenemos esos músculos. Recuerden, el ganglio ciliar, primero, es un conjunto de cuerpos, se encuentra fuera de la órbita, más específicamente posterior de la órbita, se encuentra fuera del nervio óptico y recibe impulsos provenientes del tercer par craneal. Y luego del ganglio ciliar, miren cómo van a inervar lo que va a ser el músculo ciliar, el esfínter pupilar, músculo liso, básicamente el ojo. Ganglio ciliar, ojo. Y esto igual lo vimos en la parte de lo que es tronco, no, era encéfalo y nervios craneales. No sé si se acuerdan. Ahora bien, los siguientes ganglios se llama el ganglio pterigomandibular. Uy, no, aquí me equivoqué, no es pterigomandibular, es pterigopalatino. Lo siento, chicos, aquí voy a modificar esta parte. Es un ganglio pterigopalatino, ya no importa. Ahora, estos ganglios pterigopalatinos se van a localizar entre lo que va a ser el esfenoides y lo que va a ser la apófisis pterigoides, lo que va a ser el esfenoides, entre huesos esfenoides y palatino y la pterigoides. Listo. Ahora miren, estos axones del ganglio palatino van a recibir axones que provienen del nervio facial. Miren cómo del nervio facial
provienen axones al ganglio etérico-palatino. Ganglio etérico-palatino. Y del ganglio etérico-palatino tiene que inervar lo siguiente: la mucosa nasal, la faringe, el paladar y las glándulas lagrimales. Aquí está, miren, voy a tratar de dibujarte el caminito. Miren cómo va a venir axón proveniente del nervio facial al ganglio etérico-palatino. Aquí en este ganglio luego va a lo que va a ser la glándula lagrimal. Ahí está, la glándula lagrimal, mucosa nasal, faringe, paladar y glándulas lagrimales. Ahora sí, el siguiente es el ganglio submandibular. Bien, el ganglio submandibular, aquí está, se va a encontrar cerca de lo que va a ser los conductos mandibulares. Ahora miren cómo también el ganglio submandibular recibe axones que provienen del nervio facial. Bien, del nervio facial viene al ganglio submandibular. Ahora, del ganglio submandibular, que va a recibir axones que provienen del facial, va a mandar axones postganglionares a lo que va a ser las glándulas submandibular, glándulas sublinguales. Ahí está, la glándula submandibular, ahí está un lugar, y la glándula sublingual. Es el ganglio submandibular. Y en esa parte igual recuérdenla bien, por favor. El ganglio submandibular manda axones postganglionares al ganglio submandibular y al ganglio sublingual. Y por último, el ganglio óptico. El ganglio óptico se encuentra por debajo de lo que va a ser el foramen oval. Ahora, este ganglio óptico, voy a dibujarlo con otro colorcito. El ganglio óptico va a recibir axones preganglionares que provienen de lo que va a ser el nervio glosofaringio. Bien, del nervio glosofaringio es el ganglio óptico. Ahora, este ganglio óptico va a mandar axones postganglionares ¿hacia dónde? Hacia una sola glándula, hacia la glándula parótida. Y esto estoy seguro que recuerda bien, chicos. Estoy seguro que recuerda bien esta parte. Yo siempre te enseñé esta parte y te dije, recuerda que la glándula lagrimal, la glándula sublingual, la submandibular están inervados por el facial. En cambio, la única glándula salival mayor que está inervada por lo que es el glosofaringio es la glándula parótida. Así que recuerda, el facial, a través del ganglio submandibular y ganglio etérico-palatino, manda axones postganglionares a la glándula lagrimal, glándula submandibular, glándula sublingual, a través del facial y del ganglio etérico-palatino para la lagrimal y ganglio submandibular para la sublingual y submandibular. En cambio, el noveno par craneal, el glosofaringio, a través del ganglio óptico va a mandar axones postganglionares a la glándula parótida. Y lo último, y no menos importante, lo que te comenté en un comienzo, el tercer par craneal manda axones preganglionares al ganglio ciliar, y este ganglio ciliar manda axones postganglionares al músculo ciliar, esfínter pupilar. Y en esa parte, por favor, tenganlo muy en cuenta. Ahora bien, falta algo más. Solamente vi el tercero, séptimo y noveno. Me falta ver el décimo. Recuerden que el nervio vago es un nervio que tiene una gran distribución, es el cardio, neumo, gastro, hepato, pancreas, enterocónico, lo que alguna vez aprendimos, ¿verdad? Ahora, según lo que dice aquí el libro, lo siguiente, el 80% de las eferencias motoras, o el 80% de las eferencias craniosacras corresponde al vago. O sea, de todo lo que vimos acá del cráneo sacra, el 80% ocupa el vago. Ahora, el décimo par canal, el vago, se encarga de inervar vísceras torácicas, así como también vísceras abdominales. Entre las vísceras torácicas tenemos el corazón, muy típico, ¿ven? El corazón, la tráquea, bronquios, los pulmones, el estómago, hígado, la vesícula biliar, páncreas, riñón, intestino grueso, o bueno, parte del intestino grueso y lo que va a ser el intestino delgado. Eso recuerden que inerva lo que es el vago. El vago. Mucho cuidado, inerva todo el vago. Es muy grande su distribución, por eso se llama cardio, neumo, gastro, entero, pancreato, coli, que se pero eso ya lo vimos alguna vez. Ahora lo siguiente. Me toca ver la parte final. Justo esto que vimos aquí tan chiquitito es la eferencia craneal de la división parasimpática. Ahora me toca ver la parte sacra, la eferencia sacra de lo que va a ser en todo caso la división parasimpática. Y van a ver que no es tan complejo, porque como recordemos, la división parasimpática en la parte sacra solamente se va a originar de S2, S3 y S4. Esas neuronas preganglionares se juntan y forman un nervio, el nervio esplácnico pelviano. Este nervio esplácnico pelviano va a inervar vísceras pélvicas. Por ejemplo, va a inervar lo que es la pared del colon, la pared de lo que es, no sé, la vejiga,
inerva los órganos genitales, como, no sé, el pene o el clítoris en la mujer, pene en el varón, inerva igual lo que son los uréteres. Bien, igual esta imagen hay en tu libro, hay una imagen bonita en tu libro. Que bueno, creo que esta está mejor porque acá, en esta imagen acá, yo te muestro exactamente de dónde se origina. S2, S3 y S4. Luego forman lo que es el nervio esplácnico pélvico y este nervio esplácnico pélvico se inerva la pared de vísceras, la pared de la vejiga, del pene, de lo que es el intestino grueso, órganos reproductores, los uretres. En tu libro hay esta imagen, que igual me parece buena imagen. Solamente que aquí habría que agregarle algo de lo que es S2. Uy, lo siento por mi letra acá. Estoy escribiendo como en clases ya. S2 y S4. Muy bien, ahí está. De S2 y S4 se va a originar en todo caso esta neurona, ¿bien? Para esta experiencia parasimpática. Forma lo que va a ser un nervio esplácnico pelviano. Ahí está, el nervio esplácnico pelviano. Miren cómo el nervio esplácnico pelviano se va a ir hasta la pared de la víscera. Y justo en la pared de la víscera, por ejemplo en la vejiga, hace sinapsis con una neurona postganglionar. Justo en la pared visceral es el nervio esplácnico pelviano. Pero recuerden que no solo hace sinapsis en la vejiga, hace sinapsis igual en lo que es el uréter, lo que va a ser órganos reproductores y la pared del colon. Y bien, con esto vamos a acabar. Vamos a avanzar un poquito más de neurotransmisores y receptores del sistema nervioso autónomo. Creo que quizá no me dé tiempo, qué raro. Pero bien, avanzamos un poquito y luego esto le llevamos el viernes. De hecho, esto es un poco harto, chicas. Miren, tengo dos tipos de receptores. Tengo dos tipos de neurotransmisores receptores. Son los colinérgicos y adrenérgicos. Colinérgicos, acetilcolina. Adrenérgicos, noradrenalina, adrenalina. Bien, eso es algo muy importante. Ahora bien, tengo neuronas y receptores colinérgicos. Miren, las neuronas colinérgicas liberan acetilcolina. Bien, una neurona colinérgica libera acetilcolina. Ahora bien, vamos aquí a ver lo siguiente. Las neuronas colinérgicas incluyen todas las neuronas preganglionares, tanto simpáticas y parasimpáticas. Ahí está, miren, las neuronas colinérgicas, como que está aquí a la izquierda, incluyen tanto todas las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Las neuronas simpáticas postganglionares inervan la mayoría de las glándulas sudoríparas y por último, toda neurona parasimpática postganglionar. Eso involucra lo que va a ser en todo caso una neurona colinérgica. Ahora miren, esta neurona colinérgica puede tener dos receptores, muscarínicos y nicotínicos. Esto es interesante porque eso ya lo vieron en biología. Vamos a ver por qué. Primero, un receptor nicotínico se va a encontrar en las dendritas y en el cuerpo celular de una neurona postganglionar. Ahora, ¿qué más? En cambio, un receptor muscarínico se va a encontrar en la célula efectora, ya sea el músculo liso, y también se puede encontrar en la pared de una glándula sudorípara. Ahí se encuentra un receptor muscarínico. Bien, en todo caso, esa parte se llama bien. Ahora, se llama receptor nicotínico porque, bueno, primero proviene de la nicotina, que eso básicamente es lo que nosotros no producimos, lo conocemos de afuera, en otras palabras, ¿no? Y luego es el receptor muscarínico, porque el muscarínico es un veneno. Esto lo han visto, si no me equivoco, en biología, en el capítulo 12. El receptor muscarínico es un veneno. Y ahora miren, la neurona postganglionar asesina o libera acetilcolina. Esta acetilcolina es captada por un receptor nicotínico. Este receptor nicotínico va a excitar, qué sé yo, a la neurona postganglionar y va a estimular que en la célula efectora se libere noradrenalina. Ahora, lo mismo pasa acá. Lo mismo. Miren como una neurona postganglionar libera acetilcolina, estimula un receptor nicotínico en la dendrita o en el cuerpo celular del axón de una neurona postganglionar. Y miren cómo esta neurona postganglionar va a liberar acetilcolina a otro receptor en la glándula sudorípara, receptor muscarínico. Por eso en comienzo te dije, los nicotínicos se encuentran en células efectoras, qué sé yo, cuerpo y dendritas de la neurona postganglionar. Los muscarínicos se encuentran en lo que va a ser la célula receptora sudorípara. Ahora lo siguiente. Lo mismo va acá, chicos. Miren, algo interesante recalcar es lo siguiente. El nicotínico, el receptor nicotínico siempre causa efectos excitadores. En cambio, cuando la acetilcolina se une a un receptor muscarínico, puede causar dos efectos. O excita o inhibe. Una de las dos. Bien, la unión de la acetilcolina a un receptor muscarínico puede inhibir al músculo liso del esfínter del tubo digestivo. En cambio, la unión de la acetilcolina al receptor muscarínico puede también excitar
fibras musculares lisas del músculo esfínter de la pupila. Ahora también recuerden que acá tenemos una enzima llamada acetilcolinesterasa que degrada, ¿no? Que degrada lo que es la acetilcolina. De esa manera, un efecto colinérgico, su efecto es más breve comparado a otros efectos adrenérgicos, por ejemplo, que vamos a hacer mañana. O no, no mañana, no, el día jueves. Y aquí está, miren, aquí, antes de acabar toda esta parte, vean cómo el nicotínico, su efecto excita. El nicotínico excita neurona postneuronal, excita como tal. El muscarínico depende. El muscarínico puede excitar u otros pueden inhibir. Así que en esa parte tengan mucho cuidado, por favor. Y con